Bienvenidos mis queridos hermanos en esta mañana, muy buenos días. Damos gracias a Dios porque el Señor nos permite una vez más poder estar conectados a través de esta plataforma Facebook, en directo, en vivo, desde nuestra iglesia La Luz Verdadera. Bienvenido, quien te habla es el pastor Gustavo Diegues, aquí ubicado en la ciudad de Tandil, provincia de Buenos Aires, República Argentina, siendo las 7 pasaditas, día lunes 17 de julio de 2023. Damos comienzo en esta mañana a un nuevo devocional. Damos gloria a Dios porque el Señor nos permite estar nuevamente. Vamos a poner la música que se nos apagó. Y damos gracias a Dios porque lo hacemos de lunes a viernes y podemos estar junto a cada uno de ustedes con la familia de la Iglesia de Jesús y compartiendo una palabra de aliento, de fortaleza para cada uno de nosotros. Bienvenidos a este nuevo programa número 136, que lleva el título de esta mañana, La necesidad de un mediador. Realmente estamos en este maravilloso libro de Job. Estamos avanzando en la lectura de este año, los lectores de la palabra de Dios, los lectores de la Biblia, en la cual hemos comprometido a leerla en este año con el Señor, no con la iglesia ni con el pastor, sino con Dios mismo. Nos hemos comprometido de conocerle a través de la palabra y leer la palabra para recibir instrucción y revelación para que nosotros podamos caminar en esta vida conociendo las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Así que damos gracias a Dios en esta mañana. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Hoy tenemos el libro de Job, venimos leyendo este maravilloso libro, es extenso, 42 capítulos tiene, pero vamos a conocer la historia de este hombre que evidentemente fue un hombre que tenía todo, no le faltaba nada, un hombre común y corriente, tenía familia, tenía hijos, tenía bienes, tenía propiedades, pero de un momento a otro pierde a todos, ¿no? Conocimos la historia de Job, que en el cielo había una reunión entre los ángeles y el Señor, y aparece Satanás, le pide la autorización. Hemos aclarado eso, que él tiene que pedir una autorización para poder hacernos alguna cosa, hacernos probarnos, ¿no es cierto? Y Dios le permite al Señor que Job sea probado por Satanás, ¿no? En un momento, en un día de un abrir y cerrar de ojos, pierde todo lo que había recibido, ¿no? Como dijo Satanás en la historia de Job, dice: de balde te sirve, quítale todo y veremos que si responde de la misma manera a como responde hoy, ¿no es cierto? Cuando no nos falta nada, estamos tranquilos, no tenemos necesidades, pero cuando estamos en problemas, cuando estamos en dificultades, tenemos hoy y la gracia de nuestro Señor Jesucristo que tenemos para ir en ayuda, pidiendo auxilio, socorro, ¿no es cierto?, a los brazos de nuestro Señor Jesús, por la gracia que Dios nos ha permitido poder estar delante de su presencia. Aquí encontramos a un hombre que de alguna manera no se justifica, ¿no es cierto?, tampoco le echa la culpa a Dios, con muchas personas que le echan la culpa a Dios por lo que le está pasando en su vida. Vemos la amistad, las amistades peligrosas que tenía Job, ¿no es cierto? Como lo hemos hablado en estos días, muchas personas, en vez de darnos consejos en el problema que estamos pasando, son sabios y nos dan consejos de sabiduría humana, ¿no es cierto? Pero ninguno de ellos puede a lo mejor estar en el asunto, en el sufrimiento que estaba Job, ¿no es cierto? Le hablaban con mucha sabiduría a Job, ¿no? Hombres sabios, 3 amigos que Job tuvo. En este caso vamos a encontrar, bueno, en el capítulo 8, Bildad, y después Zofar, otro amigo también, sabios que conocían. Y Job de ninguna manera dijo: no, ustedes están equivocados. No, Job les dijo: ustedes tienen razón, Dios es así. Sabían mucho de Dios, ¿no? Conocían muchas cosas, pero evidentemente sus vidas no fueron las correctas, porque incluso llegaron a decirle a Job: bueno, ¿por qué ya que tienes a ese Dios tan grande que tú dices que tienes, y ahora te ha abandonado, a qué santo vas a buscar? ¿No es cierto? Como diciendo, para ellos era lo mismo, ¿no es cierto? Un Dios más, ¿no?
el Dios del cielo. Pero Job llegó a esa instancia a tener una incapacidad humana, ¿no?, de responder ante las preguntas o a lo mejor ante el Señor. No, nosotros no podemos entablar una conversación con Dios y que Dios nos dé la razón, de ninguna manera. Dios siempre es el que tiene la razón, Él sabe todo, Él anota todo, Él está atento a todas las cosas, conoce tu pensamiento, conoce tu caminar, conoce toda nuestra vida, desde el comienzo, desde la creación, desde el embrión hasta hoy. Dios nos conoce y los conoce nuestro futuro también, ¿no es cierto? Aquí encontramos en el capítulo 9, que tenemos el compromiso de leer capítulo 9 al capítulo 12, vamos a encontrar interesantes argumentos que presenta Job delante del Señor. Ningún hombre en la tierra puede presentarse delante de Dios queriendo justificarse. Hay mucha gente que hoy se justifica delante de Dios, ¿no es cierto? Bueno, por distintas razones siempre se justifica delante de Dios para presentarse delante de Dios. Quiere decir que siempre tiene algún argumento, siempre tiene alguna excusa, siempre algo tiene que decir, ¿no es cierto?, delante de aquel que es sabio, que sabe todas las cosas, que es omnisciente, omnipresente, omnipotente, ¿no es cierto?, como si Él no supiera, como si Él no lo viera, como si Él no lo escuchara. Y siempre presentamos argumentos delante de Dios para no servirle, para no estar con Él, para no acercarnos, para no congregar, para no creer, para tantas cosas. Bueno, usted sabe que reflexionando sobre este capítulo que vamos a leer en esta mañana, el capítulo 9, lo vamos a leer todo para que podamos ver y entender el contexto de la historia de Job, no lo que estaba pasando. Vamos a encontrar una historia fascinante. Realmente en este libro de Job vamos a encontrar el título de este programa, La necesidad de un mediador. Job en este momento desconocía que iba a haber un mediador. Por supuesto, estamos hablando del Antiguo Testamento y hoy en el Nuevo Testamento ya tenemos un mediador que lo vamos a encontrar en el capítulo de Primera de Juan, que lo vamos a leer también. Bueno, sin ir más preámbulos, sin más rodeos, vamos a leer el capítulo 9. Recuerden que hoy tenemos el capítulo 9, 10, 11 y 12 para leer. Bien, dice el título del capítulo 9, después de estos argumentos que presentaron sus amigos, algunos de sus amigos de Job, al estar en esta situación, él esperaba un amigo que lo ayudara, que realmente estuviera con él, ¿no?, que pudiera defender su causa, podríamos decir algo así. Y dice así la palabra de Dios: sin capacidad de Job para responder a Dios. ¿Quién tiene respuesta adecuada para Dios cuando Él nos pregunta algo? ¿Acaso podemos responderlo a Dios las preguntas que Él nos puede hacer? Bueno, acá tenemos la respuesta de Job. Mire, respondió Job y dijo: ciertamente yo sé que es así. En ninguna manera dijo, ustedes me están mintiendo, realmente me están engañando, ustedes no saben nada. No, no. Job les declara que ellos sabían lo que estaban diciendo, ¿no? Y él también sabía, por supuesto, de lo que ellos le estaban diciendo. Ciertamente yo sé que es así. ¿Y cómo se justificará el hombre con Dios? ¿Cómo nos podemos justificar? De ninguna manera. Si quisiera contender con él, no le podría responder a una cosa entre mil preguntas que nos puede hacer Dios. Él es sabio de corazón y poderoso en fuerzas, reconociendo su poder, ¿no es cierto? ¿Quién se endureció contra él y le fue bien? Hay muchas personas que se endurecen con Dios, no ceden. Usted sabe que no ceden, son caprichosos, ¿no? Y son rebeldes a la voluntad de Dios. Y dice acá Job: ¿quién se endureció contra él y le fue bien? Él arranca los montes con su furor y no saben qué los trastornó. Él remueve la tierra de su lugar y hace temblar sus columnas. Él manda al sol y no sale, y sella a las estrellas. El sol extendió los cielos y anda sobre las olas del mar. Él hizo la Osa, el Orión y las Pleiades y los lugares secretos del sur. Parece que algo tenía de conocimiento de astrología este hombre Job. Se movían muchos por el tiempo, por las estrellas, ¿no? Él hace cosas grandes e incomprensibles y maravillosas, sin número.
He aquí que él pasará delante de mí, yo no lo veré. También sabía que era espíritu, que solamente no era aquel Dios que había creado todas las cosas, infinito, inmutable, pero también sabía que era espíritu. Dice, he aquí que él pasará delante de mí, yo no lo veré, pasará y no lo entenderé. He aquí arrebatará, ¿quién lo hará restituir? ¿Quién le dirá, qué haces? Él tiene el poder de hacer, deshacer lo que él quiera, es Dios, nuestro creador. Él ha creado todas las cosas, subsisten, todas las cosas por su palabra. Dice, Dios no volverá atrás su ira, y debajo de él se abatan los que ayudan a los soberbios. ¿Cuánto menos le responderé yo y hablaré con él palabras escogidas? Aunque fuese yo justo, mire, ahí está brotando ya en la vida de Job, ¿no es cierto? Que realmente está con una contienda con Dios, ¿no es cierto? Tampoco está defendiendo su causa, tampoco está echándole la culpa a Dios, pero también vemos que a un hombre como que dice, ¿qué hice? ¿Qué mal hice yo? Y muchos dicen así, ¿qué mal hemos hecho delante de Dios para estar así de esta manera? Antes habría de rogar a mi juez, dice, aunque yo fuese yo justo, no respondería, antes habría de rogar a mi juez. Si yo le invocare, él me respondiese, aún no creeré que haya escuchado mi voz. Mire, lo que está diciendo Job en este momento, en este versículo, es lo siguiente. Él estaba buscando un mediador, alguien que defendiera su causa. Él no se estaba justificando delante de Dios, tampoco estaba echándole la culpa a Dios lo que estaba pasando, pero tampoco decía que era un pecador. Tampoco decía que tal vez, bueno, Dios está mirando mi vida, está reflexionando, aparentemente mi parecer, no he hecho nada, no he hecho daño, soy una persona buena, justa, ¿no? Pero si yo tuviera un juez, seguramente que me defendería. ¿Se da cuenta? Él no dice que no, que bueno, que yo no he hecho nada, ¿no? Él no dice que yo soy culpable tampoco. Tampoco dice que Dios es culpable. Es interesante estudiar este versículo, ¿no es cierto? Porque es lo que estaba en ese momento, tenía la necesidad imperiosa de tener un mediador. Dice, versículo 17, porque me ha quebrantado con tempestad y ha aumentado mis heridas sin causa. ¿Se da cuenta? Como, ¿por qué Dios me está haciendo esto? Si yo soy un hombre recto, bueno. ¿Se da cuenta? Hay muchas personas que piensan de esta manera. Y dice, no me ha concedido que tome aliento, sino que me ha llenado de amarguras. Si habláramos de su potencia, por cierto, es fuerte. Si de juicio, ¿quién me plazará? Si no me justificare, me condenaría mi boca. Si me dijere perfecto, esto me haría inicuo. Tampoco él decía, en cierta manera decía, bueno, realmente tan justo no soy, tan perfecto no soy. En definitiva, bueno, si me tendría que presentar delante de él y me hiciera preguntas, no le podría responder. Tan sabio tampoco soy, como él es sabio, es creador de todas las cosas. Dice, si fuese íntegro no habría caso de mí mismo, despreciaría mi vida, dice la palabra. Dice, una cosa recta que yo diga, al perfecto y al impío, él los consume. Él sabe que Dios tiene el poder de hacer las cosas, de deshacer y hacer. Si azote mata de repente, se ríe del sufrimiento de los inocentes. Él sabía que él podía castigar al impío, pero también podía sufrir el inocente. La tierra es entregada en manos de los impíos y él cubre el rostro de sus jueces. Dice, si no es el justo, ¿quién es? ¿Dónde está? Mis días han sido más ligeros que un correo, huyeron y no vieron el bien. Pasaron cual naves veloces, como el águila que se arroja sobre su presa. Si yo dijera olvidaré mi queja, dejaré mi triste semblante, me esforzaré,
me turban todos mis dolores, sé que me tendrán por inocente. Yo soy impío, ¿para qué trabajaré en vano? Aunque me lave con aguas de nieve y limpie mis manos con limpieza misma, aún me hundieras en el hoyo y mis propios vestidos me abominarán, porque no es hombre, no es hombre como yo para que yo le responda y vengan juntamente a juicio. Evidentemente Dios estaba haciéndole pasar esta prueba a Job para que él pudiera entender el poder y la fuerza de Dios. Entendemos que aquí este hombre no se estaba tratando de justificar, pero sí él veía que no tenía culpa aparentemente, que estaba sin culpa delante de Dios, y él necesitaba un juez, un mediador que realmente pudiera ser intercesor delante de Dios por la causa de que estaba pasando Job. Y en estos días realmente hay mucha gente que necesitamos de ese mediador. Yo quiero leer un versículo en el capítulo, en la primera carta de Juan, y vamos a comprender aquí en el capítulo 2 de la primera carta de Juan, del apóstol Juan. Mire, está en el final de la Biblia, después de Pedro, de las cartas de Pedro. La primera carta de Juan, el capítulo 2, dice así: hijitos míos, estas cosas escribo para que no pequéis. Si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Mire, esto es como aquella persona que a veces usted le ha pasado, probablemente, nos ha pasado que a lo mejor nos han estafado, nos han engañado con una deuda, a veces nos llegan cartas de abogados, ¿no es cierto? Y hay mucha gente que desconoce que tenemos un defensor aquí en la tierra que se llama defensa del consumidor. Usted puede presentar la queja en ese lugar y estas personas van a mediar entre usted y el acreedor, el que le quiere cobrar una deuda que es injustificable, una deuda que usted ya pagó, una deuda que es extremadamente alta. Y usted puede quejarse, una estafa, le cobraron en una cuenta algo que usted no compró y tantas cosas, ¿no es cierto? Hoy en la vida, en la sociedad tenemos que se llama la defensa del consumidor, ¿no es cierto? También este Job desconocía que había una defensa en el cielo que podía acudir a él, ¿no es cierto? Desconocía a Cristo, desconocía la gracia de Cristo, pero hoy nosotros tenemos este mediador que nos podemos presentar ante Él y presentar nuestra causa delante de Dios a través de Cristo. El único que intercede por nosotros. Mire lo que dice el versículo 2 del capítulo 2 de Primera de Juan. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¿Se da cuenta? Acá está hablando de todo el mundo. Usted puede ir a Cristo y presentar su causa. Se ha pecado contra Dios, contra el cielo, se ha hecho mal, usted puede presentarse delante de Dios a través de la vida de Cristo. Tiene que, por supuesto, recibir a Cristo. Mire lo que dice la palabra. Dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Si una persona guarda los mandamientos, vamos a conocer que conoce a Cristo, que ha recibido a Cristo en su corazón y que apela en la necesidad, en la dificultad a Dios, siempre a través de la vida de Cristo. El que dice yo le conozco y no guarda los mandamientos, el tal es mentiroso, dice la Biblia. Mentiroso. Si usted dice que ama a Dios y que conoce a Cristo, que recibió la gracia, que sabe que Cristo es el mediador, que perdonó sus pecados, sabe y conoce y lo dice a grandes voces, y lo dice a todo el mundo, pero no cumple sus mandamientos, el tal es mentiroso. Y la verdad no está en él, dice la palabra de Dios. Cristo no está en él. La verdad, porque Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, cada vez que decimos que amamos a Dios, perdón, y sabemos que Dios puede interceder, Jesús puede interceder por nuestras vidas y conocemos, ¿no es cierto?, que tenemos ese intercedor. Dice que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él.
Pero el que guarda su palabra, en esto verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos con Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Job aquí se encuentra en una situación tremenda, en una lucha incansable, en una lucha que parece que no tiene fin. Está pasando una prueba tremenda, Job. Él quiere presentar la causa delante del Señor, pero no sabe cómo hacerlo. Él está tratando de buscar a alguien que interceda por él, por lo que está pasando. No lo entiende lo que está pasando, no sabe lo que está pasando. Pero Dios está probando su vida hasta el final. Realmente, si realmente esta persona me ama y me quiere servir, yo voy a probar su vida. Y probablemente estés pasando una prueba, una situación que Dios te está probando. Y una situación que no comprendes, una situación que tal vez no entiendas. Pero el tiempo, si seguimos adelante y confiando en el Señor y hablando con el Señor, presentando nuestra causa de Dios, Dios estará a tu lado siempre. Nunca te va a dejar. La vida de Job parece que fue interminable su quebranto y su sufrimiento, pero al final de la historia todos conocemos que Job fue bendecido de gran manera. ¿Por qué? Porque pudo reconocer al final de la historia que él era un hombre pecador, que necesitaba el intermediario, el intercesor, que es Cristo. Todos necesitamos a Cristo en nuestro corazón, sin duda. No podemos hablar con Dios, no podemos apelarle a Él, no podemos justificarnos delante de Dios, solamente a través de Cristo. Él es el que murió en la cruz por tus pecados y los míos. Es el único que puede salvar tu vida del pecado. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios, dice la palabra de Dios, por cuantos todos pecaron. Así que si hoy en esta mañana te sientes un pecador, si sientes que tu vida no tiene sentido, que la verdad que tu vida no ha cambiado y que realmente sigues sufriendo, ven a Jesús. Ven a Jesús en esta mañana y Dios te dice, Él te abre los brazos y te está esperando. Hay mucha gente que está sufriendo y que muchas cosas se podían haber evitado, solamente haber sus brazos y haber recibido a Cristo en su corazón. Usted va a sufrir, claro que va a sufrir, va a seguir en esta tierra sufriendo porque en esta tierra vamos a sufrir. Hemos nacido en esta tierra y en esta tierra vamos a sufrir porque lo dice su palabra. Pero no te olvides que la vida eterna, pronto el Señor Jesús vendrá a buscar a su iglesia. Y allí ya no habrá más sufrimiento, no habrá más llanto, no habrá más dolor. Estaremos eternamente con Él. Lamentablemente la paga del pecado, dice la palabra de Dios, es la muerte. Todos vamos a morir y todos vamos a sufrir, seguramente. La vida con Cristo es diferente que la vida sin Cristo, te lo puedo asegurar. Así que hermano querido y amigo y hermana que me estás mirando en esta mañana, que mirarás este programa tal vez en repetición, en silencio allí, solamente te falta recibir a Cristo en tu corazón. No te puedo decir que todo va a cambiar, depende de vos, de que realmente podamos cumplir con la palabra de Dios como dice en primera de Juan en el capítulo 2. Si amamos a Dios realmente y si cumplimos sus mandamientos, podemos decir, la verdad está conmigo. Amén. Oramos en esta mañana y vamos a presentar esta semana. Tuvimos un culto maravilloso el día sábado con los hermanos de Chile. Compartimos ahí la reunión. Maravilloso culto tuvimos. Gracias le damos a los hermanos de allí de la iglesia de Ministerio Evangelístico Jehová Jireh, de la comuna de Lampa, allí de Santiago de Chile. Así que damos gracias a Dios por el pastor Carlos Soto, su familia, sus hijos maravillosos y su congregación. Gracias le damos porque compartimos palabra, una palabra de edificación para la iglesia, una palabra que necesitamos también cada uno de nosotros. Así que estamos muy agradecidos con los hermanos de allí. Así que damos gracias a Dios, entregamos al Señor en las manos tu vida, mi vida, y comenzamos una semana buscando al Señor en su plenitud. Amén. Oramos, ¿me acompañas? Padre, gracias te damos en esta mañana por tu gran amor y tu gran misericordia que has tenido para con nosotros.
Señor, estamos experimentando, Señor, lo que ha sufrido Job. Este hombre, Señor, que no se cansó de alabarte y glorificarte y llegó a decir estas palabras: aunque Dios me matare, yo lo seguiré alabando. Señor, gracias, porque tú tienes poder para hacer y deshacer lo que tú quieres hacer, Señor. Lo que a ti se te antoja, Señor, porque tú eres nuestro creador. Tú eres absolutamente creador de nuestras vidas. Señor, tú eres nuestro Dios eterno y para siempre. Señor, tú eres el poder y la fuerza, como decía Job. Reconocemos, Señor, tu grandeza y tu poder. ¿Quién podrá contender contigo? ¿Quién podrá discutirte? ¿Quién podrá enseñarte, Señor? ¿Quién podrá hablar contigo, Señor amado, sin estar delante de tu presencia y responder tus preguntas, Señor? ¿Quién podrá, Señor? Tú eres sabio, tú eres el que hace todas las cosas, Señor, porque por ti subsisten todas las cosas. Señor, entregamos este día en tus manos, para que tú estés obrando conforme a tu gracia y voluntad en nuestras vidas. Ayúdanos, hoy presentamos nuestra causa delante de ti. Nos presentamos delante de ti, Señor amado, con un corazón contrito y humillado delante de tu presencia, reconociendo, Señor, nuestros pecados, reconociendo nuestra debilidad ante Dios, Señor, reconociendo nuestras debilidades, Señor. Señor, llévate todo cansancio, todo agotamiento, que podamos empezar esta semana, entregamos esta semana en tus manos, para que tú obres conforme a tu gracia y voluntad, Señor, y que hagas tu voluntad en nuestras vidas. Señor, gracias, no nos dejes faltar el pan de cada día, suple toda necesidad, Señor, y gracias por todo, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor te bendiga. Nos vemos mañana, Dios mediante, nuevamente en un nuevo devocional. Estaremos compartiendo este maravilloso libro de Job, estudiándolo con profundidad. Sería extenso, ¿no es cierto? Pero vamos a rescatar de lo que podemos aprender de este maravilloso libro. Dios te bendiga. Bendiciones.